Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de un nombre que resuena muchísimo en el mundo del espectáculo, un actor que ha conquistado corazones por su carisma y su talento, pero que, como todos nosotros, también tiene sus batallas. Hoy vamos a adentrarnos en el dolor de Can Yaman, esas revelaciones que nos hacen verlo desde una perspectiva mucho más humana y profunda. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias, de nuestras profundas conversaciones. Y ahora, prepárense porque vamos a empezar. Can Yaman, sí, ese nombre que evoca la imagen de un galán de telenovelas, de un hombre seguro de sí mismo, de un éxito arrollador a nivel internacional. Lo hemos visto brillar en series como Erkencicus y Dolunay, y su presencia en pantalla es magnética. Su físico, su carisma arrollador y su talento interpretativo lo han catapultado a la estratosfera de la fama, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas alrededor del mundo, especialmente en España e Italia, donde su popularidad ha alcanzado cotas inimaginables. Pero, detrás de esa sonrisa perfecta, de esos abdominales de infarto y de esa fama global, ¿qué se esconde? ¿Qué hay en el corazón de este actor turco que ha logrado conquistar audiencias en España, Italia y muchos otros rincones del planeta? Bueno, la verdad es que, como muchas veces sucede, la imagen pública dista mucho de la realidad íntima. Can Yaman ha sido muy valiente al hablar sobre algunas de las cargas que ha llevado, sobre las presiones y, sobre todo, sobre un dolor que ha marcado su camino. Un dolor que se remonta a sus orígenes y que ha evolucionado a medida que su vida se ha expuesto al escrutinio público. Una de las facetas más reveladoras de su lucha ha sido la relacionada con la salud mental. No es un secreto que la fama, especialmente cuando llega tan rápido y con tanta intensidad, puede ser un cóctel explosivo de estrés, ansiedad y, en ocasiones, de una profunda sensación de soledad. Can Yaman ha compartido en diversas ocasiones cómo ha lidiado con la ansiedad, con momentos en los que la presión mediática y las expectativas se volvían insoportables. Imaginen por un momento, de ser un actor conocido en Turquía, de un día para otro ser un fenómeno mundial. Cada paso que das es escrutado, cada palabra es analizada, y tu vida privada se convierte en un espectáculo. Él mismo ha hablado de cómo esta vorágine le generó episodios de pánico, de cómo se sentía abrumado por la constante exposición y por la pérdida de su anonimato. Esta inmensa atención, aunque deseada en cierta medida para su carrera, también se convirtió en una fuente de gran angustia. La dificultad de distinguir entre la persona real y el personaje público, la presión por mantener una imagen de perfección, y la falta de espacios para la intimidad, fueron ingredientes que alimentaron su ansiedad. En sus propias palabras ha descrito sentirse como un robot, programado para ser el Can Yaman que el público quería ver, lo que le hacía perder de vista quién era realmente. Pero el dolor de Can Yaman va más allá de las presiones de la fama. Ha revelado una herida profunda que tiene sus raíces en su infancia y adolescencia. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente conmovedora. Can Yaman proviene de una familia de abogados. Su padre, Guben Yaman, y su madre, Guldem Yaman, son profesionales del derecho y, según ha contado el propio actor, siempre tuvieron unas expectativas muy altas para él. Desde muy joven, se le inculcó la importancia del estudio, de la disciplina y de seguir un camino académico y profesional tradicional. Él mismo ha dicho que sus padres soñaban con que él siguiera sus pasos, que se convirtiera en un prestigioso abogado. Y Can, siendo un buen hijo, se esforzó por cumplir con esas expectativas. Estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe y se graduó con honores. Se veía un futuro prometedor para él en el mundo de la abogacía, un camino que le garantizaría estabilidad y el orgullo de su familia. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Can Yaman sentía otra llamada. Una pasión que ardía con fuerza, la actuación. Esta vocación era un murmullo constante, una melodía que lo atraía hacia un mundo de creatividad, de expresión y de conexión emocional. Pero la idea de decepcionar a sus padres, de ir en contra de todo lo que ellos habían planeado para él, era un peso enorme. El temor a ser visto como alguien que no aprovechaba su potencial académico, o peor aún, como alguien que elegía un camino frívolo y arriesgado, lo atormentaba. Esta dualidad, este conflicto entre el deber familiar y la pasión personal, generó un dolor silencioso durante muchos años. Él ha confesado que se sentía atrapado, dividido entre el camino seguro y el camino que realmente anhelaba su alma.
El miedo a la desaprobación, a perder el amor y el respeto de sus padres, lo mantuvo en esa encrucijada durante un tiempo considerable. Esta lucha interna se manifestaba en momentos de duda, de culpa, y en una sensación de no estar viviendo su vida plenamente. Es precisamente esta lucha interna, este dilema entre la vida que le habían diseñado y la vida que él soñaba, lo que ha marcado una cicatriz en su trayectoria. Cuando finalmente decidió dar el salto a la actuación, y especialmente cuando empezó a alcanzar el éxito, la sensación de haber tomado un camino equivocado en los ojos de sus padres debió ser muy difícil de sobrellevar. Él ha sido muy honesto al respecto, diciendo que a pesar de los aplausos y el reconocimiento del público, la validación de sus padres era lo que más ansiaba. Y esto, amigos míos, es un tipo de dolor muy particular. Es el dolor de sentir que no cumples con las expectativas de quienes más te quieren, de quienes te han dado la vida, de quienes te han guiado desde la cuna. Es la angustia de la potencial decepción de los pilares de tu existencia. Este anhelo de aprobación paterna se convirtió en un motor, pero también en una fuente de inseguridad, incluso en los momentos de mayor triunfo profesional. Kahneman ha hablado de cómo esta presión familiar, esta necesidad de demostrar que su elección de vida era válida, lo llevó a trabajar de forma extenuante. Quería demostrar, quizás, más a sí mismo que a nadie, que su decisión de ser actor no era una frivolidad, sino una carrera legítima y exitosa. Se dedicó en cuerpo y alma a su profesión, buscando la excelencia, absorbiendo cada consejo, perfeccionando cada gesto. El éxito no fue un regalo, sino una conquista lograda a través de un esfuerzo titánico, alimentado en parte por esa necesidad de justificar su camino ante sus padres. Y los resultados están a la vista. Se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, abriendo puertas a otros compatriotas y consolidando la presencia de la industria televisiva turca en el mercado internacional. Su perseverancia y dedicación son innegables, y gran parte de esa fuerza provino de esa profunda herida emocional. Pero, ¿cómo ha gestionado este dolor a lo largo del tiempo? Kahneman, en su camino hacia la madurez y el éxito, ha aprendido a confrontar sus miedos y a sanar viejas heridas. Ha tenido conversaciones difíciles con sus padres, ha explicado su pasión, su dedicación y afortunadamente, parece que ha logrado un entendimiento. Él mismo ha declarado que sus padres, a pesar de sus reservas iniciales, han llegado a aceptar y a sentirse orgullosos de su carrera. Esta reconciliación, no solo con su elección, sino también con la aprobación de su familia, debió ser un alivio inmenso. Es un proceso que demuestra la importancia de la comunicación y de la valentía para expresar los propios sentimientos y aspiraciones, incluso ante quienes más nos importan. El amor y el respeto familiar son pilares fundamentales, y poder construir sobre esa base una vida personal y profesional plena es un verdadero triunfo. Además de esta herida de la infancia, Kahneman también ha tenido que lidiar con la dureza del mundo del espectáculo, un mundo que a menudo es crítico y despiadado. Ha sido objeto de comentarios negativos, de rumores, de juicios sobre su vida personal y profesional. El escrutinio público es implacable y mantener la entereza ante tanta adversidad no es tarea fácil. Él ha demostrado una gran fortaleza al no dejarse hundir por las críticas, al seguir adelante con su carrera y al usar estas experiencias, quizás, como combustible para seguir mejorando. La presión mediática, las especulaciones sobre sus relaciones, los ataques a su físico o a su forma de ser, son parte de la cruz que lleva la fama. Sin embargo, su capacidad para mantenerse enfocado en su trabajo y en sus objetivos, filtrando el ruido y la negatividad, es admirable. Otra revelación que nos acerca a su lado más vulnerable es su dedicación al deporte y a una vida saludable. Si bien muchos lo ven como una cuestión de imagen, para él el ejercicio físico es también una forma de canalizar su energía, de liberar estrés y de mantener un equilibrio mental. Ha hablado de cómo el entrenamiento lo ayuda a sentirse fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Es una disciplina que le aporta una sensación de control en un mundo que en muchas ocasiones se siente caótico. El gimnasio se convierte en un santuario, un lugar donde puede desconectar de las presiones externas y reconectar consigo mismo. El cuidado de su cuerpo es un reflejo de su disciplina y de su búsqueda de bienestar integral, que va más allá de lo puramente estético. Y luego está su compromiso con causas sociales. Kahneman ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversos temas, mostrando una faceta altruista que va más allá de la actuación. Este tipo de acciones demuestran una madurez y una responsabilidad social que son dignas de admiración. No se trata solo de ser una estrella,
sino de usar esa estrella para iluminar y ayudar a otros. Su participación en campañas benéficas y su apoyo a diversas causas sociales demuestran que su compromiso va más allá de su carrera artística, evidenciando una preocupación genuina por el bienestar de la sociedad. La historia de Can Yaman, con su dolor y su superación, nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que la fama y el éxito no protegen de las vulnerabilidades humanas. Todos, sin importar cuánto brillen en la superficie, tenemos nuestras batallas internas. Es un recordatorio poderoso de que los ídolos también son seres humanos, con sus propias luchas y fragilidades. Segundo, que las expectativas familiares, aunque bien intencionadas, pueden generar cargas emocionales significativas. Encontrar la propia voz y seguir el propio camino, aunque sea difícil, es fundamental para la felicidad y para el desarrollo personal auténtico. La presión por cumplir con los deseos de otros puede nublar el propio juicio y generar un profundo malestar. Y tercero, que la fortaleza reside en la capacidad de afrontar estas dificultades, de sanar las heridas, de pedir ayuda cuando es necesario y de seguir adelante con valentía. La resiliencia es una cualidad que se forja en el crisol de las adversidades. Ver a Can Yaman hablar sobre su dolor, sobre las presiones de su infancia, sobre la ansiedad que ha sentido, nos humaniza a ese ídolo que admiramos. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo, reconociendo en sus luchas una parte de nuestras propias experiencias. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública exitosa, hay una persona con sus miedos, sus anhelos y sus propias cicatrices. Y su valentía al compartir estas experiencias nos inspira a todos a ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Al despojarse de la armadura de la perfección, nos invita a aceptar nuestras propias imperfecciones y a valorar la autenticidad. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que luchan con sus propias batallas internas, demostrando que es posible alcanzar el éxito y la plenitud incluso después de haber transitado por caminos difíciles. Para terminar, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta profunda inmersión en la vida de Can Yaman. Espero que esta revelación les haya impactado, les haya hecho reflexionar y, sobre todo, les haya acercado un poco más a entender al hombre detrás del personaje. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Hay alguna otra figura pública cuya lucha personal les haya conmovido o inspirado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y seguir esta conversación. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo de valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta faceta de Can Yaman y se unan a esta comunidad de reflexión. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sigan formando parte de estas historias que nos tocan el alma y nos invitan a mirar más allá de la superficie. Muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.